Muy buenas chicos y chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo video consejo. Mi nombre es Gonzalo y hoy vamos a hablar sobre los landing o aterrizajes. Nos referimos, por supuesto, a los aterrizajes humanos hasta ahora. Dentro del entrenamiento pliométrico tenemos el salto y la caída. Como supongo que nadie se pone a correr sin saber frenar, o como nadie se pone a aprender a tirarse a la piscina sin saber nadar, igual del mismo modo deberíamos entrenar cómo caer antes de aprender a saltar, de modo que no suframos ningún tipo de lesión en el momento en el que apoyamos de nuevo uno o dos pies en el suelo. Este trabajo pliométrico normalmente se suele hacer con una transferencia a los deportes de equipo, a los deportes en los que se practican, por ejemplo, en el fútbol, en el rugby, el fútbol americano, el baloncesto, donde después de una acción pliométrica de salto siempre viene una caída y la mayoría de las veces en una situación algo inestable. En esos deportes no se entrena tanto el cómo caer, sino sobre todo el cómo saltar, y sin embargo considero que sería de la mayor importancia el saber también cómo caer para, como ya he dicho antes, evitar esas lesiones. Según Michael Boyle, en su terminología sobre los saltos, tendríamos los jump, que sería saltar con los dos pies y caer con los dos, los hoop, que sería saltar con una pierna y caer con esa misma pierna, los bound, que sería saltar con una pierna y caer con el pie contrario, o los skip, que sería saltar una pierna y caer con las dos. De ese modo más o menos se englobarían todos los saltos. Lo más interesante sería intentar que el deportista supiese hacer la variante de todas estas variantes de saltos, de modo que siempre estuviese lo más preparado posible para poder caer con una o con dos piernas, según el caso de haber saltado con dos piernas, o con una o con la contraria a la que se apoya al final. Por lo tanto, lo que tenemos que intentar buscar es la mayor eficiencia posible dentro de esos saltos para intentar que los aterrizajes sean lo más variados posibles y lo más cercano posible a la realidad. Una forma de entrenarlo de manera eficiente podría ser el trabajo de la potencia a través de movimientos olímpicos, de entrenamiento pliométrico y de fuerza, y el uso, por ejemplo, de balones medicinales, siguiendo un poquito los principios del entrenamiento y dándole sobre todo calidad al movimiento antes que cantidad al movimiento. Podríamos intentar conseguir que los aterrizajes fuesen lo mejor posible dentro de los saltos que se realicen de cada deporte, ya que la absorción de fuerza de los pies del deportista contra el suelo a la vez que cae requiere de una fuerza mucho mayor que cuando salta. Deberíamos intentar dotar al deportista en cuestión de una mayor fuerza y movilidad a la hora de aterrizar que a la hora de saltar. Por ejemplo, una dorsiflexión de tobillo limitada a la hora de caer podría llevar las rodillas a valgo, colapsar la articulación, y al recibir tanta fuerza podríamos lesionar a nuestro deportista pues durante un tiempo bastante prolongado. Es por eso que al final el aterrizaje o el landing tiene mucha más importancia antes de aprender a saltar, para saber antes cómo caer. Y otro factor a tener en cuenta sería cómo añadir y cómo combinar estos múltiples saltos con los diferentes estímulos que pudiese recibir el deportista según el deporte que practique, ya sea, por ejemplo, recibir un contacto lateral, un contacto posterior, quizás hacerlo sobre un giro. Al final la diversidad la va a marcar el propio deporte, y nosotros como profesionales deberíamos intentar enfocar ese entrenamiento del landing lo más extrapolado posible a la situación real del deportista. Y vosotros como deportistas deberíamos empezar a entrenar lo antes posible el cómo caer desde el mismo suelo con los dos pies apoyados, para a partir de ahí seguir en progresión un trabajo lo más eficiente posible para que nuestras caídas sean igual de buenas que nuestros saltos.